continuar entonces nuestro estudio que titulamos La Iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Y dijimos que una iglesia que no está dotada del poder del Espíritu Santo es una iglesia muerta. Necesitamos la guía y dirección del Espíritu Santo para poder hacer iglesia, para poder dirigir los ministerios, los distintos ministerios que tiene la iglesia. Así que hoy vamos a retroceder un poquito. Ya sé que hemos estado en el capítulo 10, pero vamos a retroceder un poquito al capítulo 9. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasa por su mente cuando escuchan la palabra comunión? ¿Qué viene a su mente en ese momento cuando escuchan la palabra comunión? No me respondan, pero piensen un poquito. Comunión. ¿Acaso piensan que es algo que solamente debemos practicar una vez al mes? ¿Y que se trata solamente de un ritual o una costumbre, una tradición establecida? Para entender mejor qué es la comunión, vamos, como les dije, a regresar al capítulo 9, al versículo 26, que dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Y quiero que tomemos en cuenta esta palabra, trataba. Trataba de juntarse con los discípulos. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Saulo, efectivamente, trataba de juntarse con sus hermanos cristianos. En otras palabras, Saulo buscaba, Saulo anhelaba tener comunión con sus hermanos en Cristo. Y esta palabra, como les dije, trataba de juntarse, significa que él hacía lo humanamente imposible por tener comunión con sus hermanos. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, iglesia. Saulo nos enseña aquí la importancia de la comunión entre hermanos. Calvary Cabamba siempre se ha caracterizado por esa comunión que tenemos entre hermanos. Sabemos de personas que incluso han venido aquí a ver qué hacemos que ellos no hacen. Y una de las cosas que más les llamó la atención fue ver cómo tratábamos de tener comunión entre hermanos. Y eso es algo que no tenemos que perder, iglesia. Imagínense que a pesar de como dice el texto, todos le tenían miedo. Sin embargo, esto no impidió que Saulo tratara. Esto no impidió que Saulo fuera intencional. Y el hecho de que le tuviera miedo no lo desanimó de tratar de tener comunión con sus hermanos. Y digo intencional porque no debemos esperar que la iglesia organice un evento para que tengamos comunión. Y aún así a veces termina el evento y salimos disparados. Por si no lo saben, los distintos ministerios que tenemos, obviamente es para aprender más de la palabra de Dios, pero también es fundamental para tener comunión entre hermanos. Si recordamos, fue el mismo Jesús que, sabiendo que iba a morir en sus últimas horas, él consideró como importante y necesario tener comunión con sus discípulos. Dice el libro de Mateo 26, 18, la última parte, el maestro dice: mi tiempo está cerca. O sea, voy a morir pronto. Ella lo sabía. Pero voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Jesús sabía que iba a morir. Él mismo dijo: mi tiempo está cerca. Pero aún así voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. En otras palabras, voy a tener un tiempo de compartir. Voy a tener un tiempo de comunión con mis discípulos. Vamos a tomar un cafecito. Vamos a comer algo por ahí. Vamos a conversar un ratito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y para Jesús no era solamente un tiempo de comunión con sus discípulos. Si vemos el texto, dice:
voy a celebrar. O sea, para él este tiempo de comunión era una celebración, era algo que le traía gozo. Este año, el 9 de febrero, para ser más exactos, Sandra y yo celebramos con gozo nuestros 40 años de matrimonio. Y para nosotros fue un buen pretexto para tener comunión con familiares, amigos y hermanos en Cristo. Hermanos que no veíamos hace tiempo. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo está tu salud? Iglesia, la comunión es un tiempo para reencontrarnos, es un tiempo para conocernos, es un tiempo para conectarnos. Esta palabra comunión, según el diccionario español, significa participación en lo común, trato familiar, comunicación de unas personas con otras, unión, vinculación, conexión, lazo, relación, alianza, congregación de personas que profesan la misma fe religiosa. Y esto me recuerda el versículo en Hebreos 10, 24, 25, que dice precisamente: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Iglesia, cuando nos congregamos, estamos en comunión. Y cuando estamos en comunión, nos animamos unos a otros. Y yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tuviste comunión con una persona que profesa la misma fe religiosa que tú? ¿Cuándo fue la última vez que intencionalmente buscaste a una persona de la iglesia para tener comunión? Iglesia, Dios nos llama a la comunión. Cristo desea cultivar una profunda comunión entre su pueblo. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que somos sus discípulos. El mismo Jesús nos dice en Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La comunión es eso, precisamente, iglesia. Es una demostración del amor entre nosotros. Dice el texto, de este modo. O sea, que si tenemos comunión entre hermanos, el mundo se dará cuenta de que de este modo somos discípulos de Cristo, porque verán el amor que nos tenemos. Pero si no nos congregamos, si no hacemos siquiera el esfuerzo por conocernos, si no compartimos cosas en común, entonces el mundo dirá, estos no pueden ser seguidores de Cristo. Yo sé que esto no pasa en nuestra iglesia, esto pasa en otras iglesias. Saulo quería experimentar ese amor, esa comunión entre hermanos en Cristo. Pero existían en ese tiempo, de la misma manera que existen ahora, obstáculos que no nos permiten tener esa comunión. Obstáculos que muchas veces nos ponemos nosotros mismos, y esos obstáculos pueden ser el miedo. Sí, la congregación tenía miedo y eso impedía la comunión. Saulo intentó acercarse a los discípulos y tener comunión. Y al comienzo fracasó, pero no fue culpa suya. Saulo trataba de encontrar su lugar en la comunidad cristiana, pero la iglesia tenía miedo. Los hermanos cristianos tenían miedo de él. Y dice el texto, pero todos le tenían miedo. Tenía miedo de su pasado, tenía miedo de su reputación, sabían de lo que había sido capaz. Iglesia, recuerda bien esto, tu pasado no te define. Lo que tú has sido antes de ser cristiano no debe definirte, ni debe ser un obstáculo para que tú tengas comunión con tus hermanos. Recordemos lo que nos dice 2 Corintios 5:17. De este modo, de modo que si alguno está en Cristo,
¿Qué dice? Nueva criatura es. ¿Qué dice después? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú has sido antes, lo que tú has hecho antes, pasó. He aquí, todos son hechas nuevas. Por lo tanto, una vez más, iglesia, tu pasado no te define. Lo que tú hayas sido, lo que tú hayas hecho, no te define. Tú eres una nueva criatura. Saulo estaba muy claro que era una nueva criatura. Y por eso el miedo no era un obstáculo para él. Aunque sí lo puede ser para ti. Puede ser incluso miedo al rechazo. ¿Sabes qué? Tengo miedo que si lo invito a tomar un café, me diga que no. Qué vergüenza. Hey, tenemos que ser intencionales. Alguien tiene que dar el primer paso hacia la comunión. Otro obstáculo puede ser la incredulidad. Estas personas en Jerusalén creían en Dios, pero no creían en su poder transformador. Dice el texto, no creyendo que fuese discípulo. O sea, ellos no creían que Dios podía haber transformado a Saulo y que él fuera ahora un discípulo. No, este no ha cambiado. ¿Qué va a haber cambiado este? Si miran cómo era, este se está haciendo. ¿Qué querrá? Y no le creían. Yo recuerdo cuando me hice cristiano, ya hace más de 30 años, muchos de mis amigos y familiares no creían en mi transformación. Muchos decían, ¿qué va a cambiar ese? Te apuesto que en un par de meses o antes regresa. Hasta apostaron por mí. Perdieron. Y eso pasa muchas veces con nosotros, iglesia. Sin darnos cuenta, inconscientemente, al dudarlo, en realidad estamos diciendo que Dios no tiene el poder para transformar a una persona así. Sin embargo, te transformó a ti. Y si te transformó a ti, ¿por qué no puede transformar a otros? Y si tú no crees que Dios tiene ese poder transformador, estás diciendo, ¿sabes qué, Dios? Tú no tienes el poder. Tú no eres lo suficientemente poderoso. O sea, no tengo comunión con Él porque no creo que realmente sea un verdadero cristiano. Entonces yo pregunto, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? ¿O qué pasó con el leproso o el ciego? ¿Acaso Jesús no transformó sus vidas instantáneamente? Otro obstáculo para la comunión puede ser la persecución. Y tú puedes decir, a mí nadie me persigue. Cuando yo camino, nadie está detrás mío persiguiéndome. O cuando yo corro, nadie corre detrás mío. Mientras Saulo hablaba con los judíos, de habla griega, comenzó a discutir con ellos, dice el texto, y disputaba con los griegos, pero estos intentaban matarle. Ahora la vida de Saulo estaba en peligro. Estas personas, después de que se dieron cuenta de que Saulo no estaba fingiendo, de que Saulo había tenido un verdadero convertimiento, ahora lo querían muerto. Iglesia, no tenemos que irnos tan lejos como que nos quieran matar. Muchas veces la persecución empieza en casa con nuestra familia, nuestros amigos más cercanos, nuestros compañeros de trabajo, y muchas veces optamos por no tener comunión porque son ellos los que nos persiguen, burlándose de nosotros, o haciéndonos sentir mal, diciéndonos que hemos traicionado nuestras tradiciones de tantos años, o que hacemos juntándonos con esa gente que va a esa iglesia de azul y blanco. Y somos perseguidos, o nos sentimos perseguidos, pero la persecución no debe ser un obstáculo, al contrario, la persecución debe servirnos para dar un testimonio a esas personas de que estamos parados firmemente en la roca que es Jesucristo y nada ni nadie nos va a mover de ahí. Por más que se burlen, por más que nos digan, has traicionado tus tradiciones, nosotros estamos parados en la roca, parados firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, en nuestra fe en Él. Y nada ni nadie nos debe quitar ese deseo de tener comunión entre hermanos. Aquí venía una persona que venía a escondidas. Cuando veía que nadie lo veía, ¡pum!, se metía a la iglesia, y alababa al Señor. Y cuando salía miraba si no había nadie
que lo estaba mirando y salía disparado. Oye, te hemos visto que estás entrado a esa iglesia. No, yo en ningún momento, yo no he entrado a esa iglesia. Ese es un tipo de persecución. Y no debemos caer en esa trampa del enemigo. Otro obstáculo para la comunión, y quizás el más importante de todos, el pecado. Uno de los obstáculos para que no haya comunión es el pecado. El pecado de por sí produce aislamiento, vergüenza, te sientes sucio y no quieres siquiera estar cerca de ningún hermano en Cristo porque crees que se van a dar cuenta y te van a juzgar o te van a rechazar. Es cierto, muchas personas ya no vienen a la iglesia porque han caído en algún pecado. Se han ido a una fiesta o se han emborrachado por ahí y ahora no quieren venir a la iglesia porque creen que alguien los ha visto y qué vergüenza. Y por eso ya no vengo a la iglesia. Y por eso me enfrío en el Señor, como decimos. Iglesia, ese es un mayor motivo para venir a la iglesia. Aquí nadie te va a juzgar. La iglesia es un hospital. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Levante la mano, ¿quién no es pecador aquí? Todos somos pecadores. Por lo tanto, aquí no estamos para juzgarnos los unos a los otros, sino para amarnos los unos a nosotros, para animarnos, como acabamos de leer, los unos a los otros. Nadie está libre. Pero para eso está el cuerpo de Cristo, para eso está la comunión, para poder ayudarnos, animarnos, exhortarnos. El pecado nos aleja de Dios, iglesia, y por ende del cuerpo de Cristo. Y eso nos impide tener comunión. El libro de Isaías 59:2 nos dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Siempre hemos dicho que aquí que hay una diferencia muy grande entre pecar y practicar el pecado. Pecar es que, bueno, caí pues en un pecado, me levanto y continúo. Practicar el pecado es correr con gozo hacia él, constantemente. Pero si tú ya reconociste tu pecado y ya te arrepentiste, lo que tienes que hacer es no creer las mentiras de Satanás y regresar a casa. Y buscar tener comunión con tus hermanos en Cristo para mantenerte responsable. Juan, ¿qué significa mantenerte responsable? Significa tener un hermano o hermana que te diga la verdad en tu cara. Has pecado, has robado, has mentido, has cometido adulterio, has fornicado. Al pecado hay que llamarle por su nombre. Y ese hermano es aquel que va a ser responsable de hacerte regresar a los caminos del Señor, diciéndote la verdad, no yéndose por el costadito, ay mira que bueno, no, el pecado hay que llamarlo por su nombre y te va a golpear, te va a doler de repente, pero te va a hacer reaccionar. Así que la comunión es necesaria en la iglesia de Cristo y fue el apóstol Pablo quien nos dice en su carta a los Filipenses 1 del 3 al 8, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Una iglesia que tiene una buena comunión entre sus miembros está llena del amor de Dios. Y tal condición nos va a ayudar a soportar momentos de crisis, situaciones difíciles por las que estemos pasando. Nos va a ayudar también a animarnos y a caminar con gozo mientras empujamos el reino de Dios. Yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nos animamos o recibimos una demostración de apoyo? ¿O cuándo fue la última vez que nos mostramos solidarios y comprensivos con alguien que nos necesitaba? Bueno, es que yo no sabía. Esa puede ser tu respuesta. Yo no sabía que tú estabas pasando por esto. ¿Sabías tú que fulano o mengano está pasando por esto o por lo otro? No,
Yo no sabía. No sabía. No sabemos, iglesia, porque no tenemos comunión. Y si no tenemos comunión, no podemos animarnos los unos a los otros. La naturaleza humana es egoísta. Sin Cristo, el hombre únicamente piensa en sus propios problemas, en sus propias necesidades. Como decimos, el resto para tu tío Ernesto. Y solo la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones nos convierte en personas compasivas, misericordiosas y solidarias, con suficiente amor, ese amor ágape, ese amor incondicional, para preocuparnos y ayudar a los demás. Veamos algunos puntos que nos van a ayudar a entender un poco más sobre la comunión y sus resultados dentro de la iglesia. Punto número 1. La comunión se refleja en los miembros de la iglesia. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que hay comunión y que esa comunión se refleja en esta iglesia? No me contesten. Pero la palabra comunión viene del griego koinonía, que significa relación, asociación, compañerismo, participación. Y cuando Pablo habla a los filipenses en el versículo 5 de la comunión del evangelio, se refiere a ese apoyo que recibió de la iglesia para que él siguiera proclamando el evangelio en otros lugares. Pablo tuvo comunión, después que trató, finalmente tuvo comunión con sus hermanos en Cristo, y esa comunión le sirvió de apoyo para que él siguiera proclamando el evangelio en otros lugares. Yo creo que eso es importante, iglesia, porque la falta de comunión puede ser un obstáculo para que se proclame el evangelio. La comunión que Cristo produce en los corazones de quienes se entregan a Él se manifiesta no solo en el compañerismo con Dios y con nuestros hermanos en la fe, sino en el compromiso con la obra del Señor y sobre todo la proclamación del evangelio. La comunión produce corazones agradecidos. Miren, habían pasado años y el apóstol Pablo no olvida el apoyo que le brindaron los hermanos filipenses. Pablo recuerda los momentos en que la iglesia fue solidaria con él. Desafortunadamente para algunas personas es más fácil recordar lo malo y no lo bueno que han recibido. El salmista nos dice en Salmo 103:2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pablo es un gran ejemplo de quien trae a la memoria las bendiciones y no se deja amargar por las experiencias negativas que le ha tocado vivir en el pasado. Por ejemplo, más que acordarse de la cárcel, los latigazos y torturas que recibió en Filipos, él recordaba a aquellos que habían sido receptivos al evangelio y habían creído. Pablo traía a su mente el amor y la generosidad de esa congregación que decide desde el principio comprometerse con la causa del evangelio. Iglesia, la comunión produce oración. Cuando estamos juntos, podemos estar orando por nuestras necesidades. Cuando estamos en comunión, podemos estar orando por aquellos que están en necesidad, por aquellos que estén pasando una enfermedad, por aquellos que se han quedado sin trabajo. Cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, ahí está Él presente. Pablo se acordaba de los filipenses. Cuando se acordaba era para orar por ellos. El apóstol se refiere a ellos como los santos en Cristo. Lo vemos en Filipenses 1:1 que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que está en Filipos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos. Seguramente estos hermanos no eran una iglesia perfecta como la nuestra, ¿no? Tenían sus dificultades y había entre algunos ciertas diferencias, algo que no sucede acá. Pero como hemos visto, la congregación despertaba en el apóstol principalmente un sentimiento de gratitud. No había ninguna situación que no pudiera ser superada con la oración e intercesión. Iglesia, va a haber diferencias, vamos a pasar dificultades, pero es a través de la oración que podemos
superar todo este tipo de circunstancias. Orar los unos por los otros fortalece la comunión que debe existir en la iglesia. Y esta práctica espiritual es clave, iglesia. Es clave cuando la congregación va a emprender algún proyecto. Así como cuando se enfrenta con algún tipo de crisis o circunstancia. No dejemos de interceder por nuestros hermanos de la fe. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que oraste por alguno de tus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguna necesidad o intercediste por alguien que está pasando por alguna situación, alguna enfermedad? Iglesia, la comunión produce gozo. La palabra gozo es una usada frecuentemente por Pablo en esta carta. Esta es una actitud ejemplar que el apóstol nos muestra y desafía a seguir. Dice el texto, rogamos con gozo por todos vosotros. Él no estaba orando, ay, ¿sabes qué? No tengo ganas de orar por esta gente. ¿Qué problema? No. Él estaba orando con gozo por cada uno de los filipenses. Una oración de agradecimiento genuina debe efectuarse con gozo. Tal actitud es una prueba que manifiesta la obra del Espíritu Santo en el creyente que permanece unido a Cristo. Una oración con gozo es creer que Dios está escuchando nuestra oración y que Él va a hacer de acuerdo a su voluntad. Y esa es la fe que debemos tener y el gozo de saber que Él inclina sus oídos para escuchar nuestras súplicas. Iglesia, el gozo bíblico no depende de las circunstancias ni del momento que viva la persona, sino de su dependencia total y absoluta en el Señor. Punto 2, si estás tomando nota, la comunión es obra del Espíritu Santo. El término griego agathos se traduce comúnmente como bueno. Sugiere la idea de algo que es provechoso, lo que es placentero o agradable, o bien algo que produce un beneficio. Cuando Pablo dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, sin duda se refiere a la buena obra de la salvación, con todo lo que implica, la cual los filipenses y también nosotros, iglesia, debemos estar seguros que llegará a su etapa final cuando Cristo venga. El que comenzó la buena obra en nosotros, en vosotros. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, el Señor ya empezó esa buena obra en ti. Y va a continuarla hasta que Él venga. Nunca va a terminar de perfeccionarnos. No creas que porque ya eres salvo, ya estás. Ya no tienes que hacer nada más. Ya no tienes que venir a la iglesia. Ya no tienes que leer tu Biblia. Ya, no. Él nos está perfeccionando a través de su palabra, con el poder de su Espíritu Santo, para parecernos cada vez más a Él. Y esa obra va a terminar cuando Él venga. Entonces entendamos que la obra del Espíritu Santo se inicia con la salvación. Dice el texto, desde el primer día, el que comenzó. Ambas expresiones se refieren al momento en que los filipenses tuvieron, de la misma manera que nosotros, su primer encuentro con Jesús y recibieron la salvación. Esto muestra la comunión que había entre ellos gracias al amor del Señor en sus vidas. Iglesia, no puede haber una buena comunión entre las personas si primero no existe la comunión con Dios. Cuando el hombre se une a Cristo, también lo hace con sus hermanos en la fe. Pero si tú no tienes una verdadera comunión con Dios, no puedes tener una comunión entre hermanos en Cristo. Aquí el apóstol Juan nos dice en su carta en primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se dan cuenta? Yo amo a Dios, pero no tengo comunión con mis hermanos porque se me cae mal. Ese ha sido un desgraciado. Yo no quiero tener comunión con él. No, entonces somos mentirosos. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces la obra del Espíritu Santo se inicia con la salvación. Continúa en el presente. Lo más difícil de hacer algo no es empezar, iglesia.
es mantenerse, es perseverar en la comunión. Es el desafío para todo cristiano en la actualidad. Es un hecho que muchos creyentes comenzaron en la vida cristiana con gran entusiasmo y luego se fueron apagando, poquito a poco se fueron apagando. ¿Por qué? Porque ellos descuidaron su comunión con el Señor y su comunión entre hermanos. Entonces abandonaron la fe y se apartaron del camino de salvación. Pablo da por sentado que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vivir para Dios no es producto del esfuerzo humano, ya que por vosotros mismos es imposible perseverar debido a nuestras deficiencias y limitaciones. Así que es necesario mantener la fe en el Señor y depender en todo tiempo de su inagotable gracia. Es el Espíritu Santo que vive en nosotros quien nos sostiene en todo momento. Entendamos esto, iglesia, el Señor no ha terminado su obra en nuestras vidas. Él nos seguirá moldeando hasta transformarnos según la imagen de Cristo. Él seguirá trabajando en nuestras vidas y nos perfeccionará hasta que Él venga. Así que no debemos rendirnos. Entonces la obra del Espíritu Santo se inicia con la salvación, continúa en el presente y como ya hemos dicho, terminará con la venida de Cristo. Cuando Dios comienza algo, tiene el plan de terminarlo. Él no deja su obra a medias. El apóstol Pablo estaba convencido de tal verdad, por eso menciona hasta el día de Jesucristo. O sea, Jesucristo desea que cada alma que le conoció en Filipos, y cada alma que está aquí presente, y cada alma que lo conoció en la actualidad, llegue a la meta final, que es el encuentro cara a cara con el Salvador y Señor. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren llegar a ese encuentro final y encontrarse cara a cara con el Salvador y Señor? Levante su mano. No todos, por lo visto. Carmencita e Indira no quieren. Imagínense ese momento, encontrarse cara a cara con nuestro Salvador y Señor. Eso mismo aplica para nosotros, iglesia, que cada alma en Cajabamba conozca de Cristo. Así que tenemos que seguir caminando hacia el frente hasta llegar al nivel, a ese nivel en que podamos decir las mismas palabras del apóstol Pablo a los gentiles en 2 de Timoteo 4:7. Veámoslo juntos, iglesia. A ver, he peleado, repitamos, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Eso es lo que tenemos que decir al final de nuestros días. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, o sea, he perseverado. ¿Han pasado cosas? Por supuesto. ¿Han habido circunstancias difíciles? Cierto. Pero he terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. He peleado la buena batalla. ¿Cómo peleamos la buena batalla? Nuestro Señor la pelea por nosotros. Nosotros nos mantenemos firmes. Y Él pelea las batallas por nosotros. Pero nosotros siempre con fe mirando al frente. Iglesia, la comunión del Evangelio no es temporal, sino permanente, hasta que nos encontremos con el Señor. Somos llamados no solo a comenzar esta carrera, sino a terminarla. ¿Cómo la vamos a terminar? Con la ayuda del Espíritu Santo. Punto 3, y con esto termino. La comunión es fruto del amor de Dios. Dice el texto, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón? El verbo que se traduce por sentir en el griego es phronea, que en ocasiones se traduce como pensar, juzgar o razonar, pero su sentido es mucho más amplio, tiene que ver principalmente con tener una mentalidad o mostrar cierta actitud o disposición. Esto quiere decir que Pablo no solo tenía una buena opinión respecto a los filipenses, sino un profundo afecto arraigado en su corazón, un amor que no se enfocaba en los defectos de sus hermanos, sino en las virtudes. Tenemos la tendencia como seres humanos de mirar los defectos de cada uno. Mira, ese es feo, mira, ese es gordo, ese es flaco, mira cómo se viste ese. Pero no nos fijamos en las virtudes de cada hermano. Y ahí debemos estar nosotros enfocados, iglesia, mirando las virtudes de nuestros hermanos, mirando su caminar en Cristo.
Dice el texto, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. O sea, los llevo muy dentro de mi corazón. Pablo, a pesar de su testimonio pasado, expresa su profundo cariño a la iglesia, no por lo que ellos fueran o hayan hecho, sino porque Cristo producía eso en su corazón. Los tengo arraigados en mi corazón. Los amo, los extraño. Hace poco estuve 2 semanas en Estados Unidos y es verdad, a la semana ya me quería regresar, igual Sandra. Extrañábamos a la congregación, extrañábamos estar en Cajabamba. Ya no nos hacemos allá, estamos acá y los llevo siempre en mi corazón y siempre estamos orando por cada uno de ustedes. El amor de Dios se muestra en toda circunstancia, iglesia. Pablo recibió el amor de la iglesia de Filipos cuando estuvo en la cárcel y al salir de ella. Seguramente recibió de los hermanos palabras de ánimo, oraciones de intercesión y también ayuda financiera. Así el Evangelio necesita de al menos estos 3 aspectos para seguir siendo promulgado. Los que oran, los que apoyan financieramente y los que están en el campo misionero. Este ministerio no hubiera sobrevivido si no fuera por un grupo grande de personas, tanto aquí como allá, que están orando por el ministerio. Personas que están apoyando financieramente el ministerio. Y personas que estamos aquí en el campo de batalla, peleando las batallas con nuestro Señor, que va delante de nosotros. Y el versículo 8 inicia con la expresión, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Nuevamente Pablo se expresa de forma efusiva hacia la iglesia de los filipenses. Pero esa expresión de amor era porque él tuvo comunión con cada uno de los hermanos y los conocía. Sabía de qué pie cojeaban, sabía de lo que estaban pasando, sabía de sus necesidades. Y por eso él tenía un entrañable amor de Jesucristo por ellos. Y se expresaba de esa forma tan efusiva por la iglesia de Filipenses. Quizás hasta recordaba el nombre de cada uno de las personas. ¿Conoces tú el nombre de cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes? Él los conocía. Y por eso él tenía un entrañable amor hacia ellos. La tendencia de la naturaleza pecaminosa es el odio, la rencilla y la división. En cambio, lo que Cristo infunde en el corazón del creyente es amor, para poder tener comunión entre todos y en todo tiempo. La comunión del Evangelio inicia en Cristo y permanece en Él. De manera que el hombre necesita hacer un compromiso con Jesús para que su vida cambie. Y su corazón sea lleno del amor de Dios. La iglesia tiene un gran desafío en la actualidad. Que las almas sean alcanzadas para Cristo y como siervos de Cristo es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de cada uno de nosotros evangelizar en todo momento y lugar. Acordámonos lo que dice Mateo 28, 19. Id y hacer discípulos. Eso requiere ser proactivos en ir llevando el Evangelio. Miren que ese versículo nos dice, sentémonos aquí en la iglesia y esperemos que lleguen las personas para evangelizarlas. No, Él quiere que seamos proactivos, Él quiere que vayamos y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dice, y yo estaré con ustedes por donde vayan. No estamos solos. Cuando tú vas, el Espíritu Santo va contigo. Así que seamos todos partícipes del Evangelio, iglesia. La tarea será más fácil si nos mantenemos en comunión los unos con los otros. Amén.